escucha. Bueno, entonces voy a continuar con la clase. Veníamos haciendo mención a que el principio de estricta legalidad es el límite formal al poder punitivo del Estado y es la quinta esencia del logro derivado de la Ilustración y de la evolución hacia los modernos estados de derecho. El principio de legalidad aseguró la división de poderes y garantiza que el Estado mismo, aún en el ejercicio de su poder, deba actuar respetando y al amparo del imperio de la ley. Ahora bien, el principio de estricta legalidad penal se positivizó recién en el año 1776 en una constitución estatal de los Estados Unidos, la Constitución del Estado de Virginia, y desde el punto de vista doctrinario, uno de los primeros autores que hizo mención a la exigencia del principio de legalidad como límite al poder punitivo del Estado fue Hans Feuerbach, en 1801. Aunque en rigor de verdad, Feuerbach, como van a ver ustedes cuando estudien las teorías de la pena, exige la necesidad del principio de legalidad para garantizar, o como presupuesto, mejor dicho, de su propia teoría de la pena. Pero lo cierto es que el principio de legalidad ya es un logro absolutamente fijado en todas las constituciones modernas occidentales de los estados de derecho. Ahora, ¿qué significa el principio de legalidad? Significa que, desde el punto de vista del poder punitivo, el ejercicio tiene que estar previsto en una ley escrita, estricta y previa. El ejercicio del poder punitivo, para ser legítimamente ejecutado, tiene que estar contemplado y previsto en una ley escrita, estricta y previa. La exigencia de que la ley sea escrita tiende a garantizar que la única fuente de derecho penal sea la ley. Ni las costumbres, ni la jurisprudencia, ni las buenas costumbres. El texto legal es la única fuente que legitima el ejercicio del poder punitivo. Ese texto legal escrito tiene que ser estricto. Tiene que tener una taxatividad que procure evitar la aplicación analógica, es decir, una aplicación por similitud de la ley. La ley tiene que tener una formulación lo más taxativa y clara posible para garantizar que sea aplicada a los casos específicamente previstos y no que se haga un uso arbitrario y se pueda manipular ese texto legal a hechos que no encuadran, sino que pueden resultar asimilables a lo que el texto establece o debe establecer. Y en tercer lugar, la ley escrita y estricta debe ser ley previa. Es decir, tiene que ser una ley anterior al momento de la comisión del hecho por el cual se pretende ejercer el poder punitivo respecto de un ciudadano. La irretroactividad de la ley penal
tiene una excepción específica para el ámbito del derecho penal, que es el principio de la ley penal más benigna. Pero lo que está claro es que nunca se puede aplicar una ley para criminalizar un hecho que cuando fue cometido no existía ese texto legal en forma previa. Esta garantía de retroactividad hasta el año 1994 fue una garantía de nivel legal, porque estaba establecida en el artículo 2 del Código Penal. A partir de la reforma constitucional del año 1994, esta garantía legal, que sigue siéndolo y que sigue estando prevista en el artículo 2 del Código Penal, adquirió jerarquía constitucional porque está prevista en el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que forma parte del bloque de constitucionalidad de los tratados de derechos humanos, que por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, reviste la misma jerarquía que la propia Constitución. Entonces, la garantía de irretroactividad de la ley penal es una garantía de jerarquía constitucional. La ley penal escrita, estricta y previa no se circunscribe a una enumeración genérica de la ley, sino que estamos hablando de la ley penal cuya estructura, en términos generales, está integrada por un precepto que contiene un supuesto de hecho y una consecuencia que es una sanción para ese hecho que está previsto como presupuesto. Ejemplo, artículo 79 del Código Penal. El que matare a otro, supuesto de hecho, tendrá pena de prisión o reclusión de 8 a 25 años, sanción. De modo tal que, cuando hablamos de ley penal, hablamos de esa integralidad, tanto del supuesto de hecho como de la sanción penal. Ambos elementos que integran la estructura normal de una ley penal se encuentran abarcados por la exigencia del principio de estricta legalidad penal. El principio de legalidad penal también, si se quiere, tiene su vertiente o su faceta desde un punto de vista procesal, en tanto y en cuanto las leyes escritas en forma estricta y previa también tienen que establecer cuáles son las normas de procedimiento bajo las cuales se llevan a cabo, se sustancian los procedimientos penales. Por eso existen los códigos procesales, a la par del Código Penal. Esa también es una manifestación del poder punitivo que tiene que tener un contenido escrito y estricto. Piensen ustedes que la garantía del juez natural, que es una garantía de nivel constitucional, porque la propia Constitución establece que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales formadas a tal efecto, implica que exista previamente al hecho cometido una ley escrita, estricta, que establezca la regla de competencia que permitan definir cuál es el juez natural que tiene que intervenir para juzgar un hecho. Manipular ex post
este tipo de normas, también implica violar el principio de estricta legalidad, porque puede significar justamente desnaturalizar la garantía constitucional de juez natural que viene dada previamente por esas normas que determinan qué órgano jurisdiccional corresponde intervenir. El principio de legalidad también se entiende en relación a las reglas del debido proceso, es decir, todas aquellas normas que regulan el modo en el que un proceso penal debe ser sustanciado respetando las garantías básicas de un Estado de Derecho. Por eso la garantía de juez imparcial, de juez objetivo, están procuradas de ser garantizadas a través de las normas que establecen cuáles pueden ser las causales de excusación o de recusación de un juez, que están previstas de forma previa, escrita y estricta. De modo tal que las reglas del debido proceso, juez natural, juez objetivo, juez imparcial, están previstas y abarcadas por la exigencia del principio de legalidad. Si un Estado, en el ejercicio del poder punitivo, desempeña su caudal de un modo que vulnera alguno de los principios materiales que hemos enumerado, o alguna garantía derivada de los mismos, o vulnera el principio de legalidad, va a estar ejerciendo un poder punitivo ilegítimo e inválido. Y en ese marco, los resortes legales correspondientes se podrán activar para cuestionar ese exceso o esa falta de legitimación en el modo en el que el poder punitivo es ejercido por un Estado determinado. No sé si alguien tiene alguna inquietud o alguna pregunta para formular, si no estaríamos concluyendo con la clase de hoy vinculada con estos límites al poder punitivo del Estado. Ahí me preguntan por el chat cuándo es el primer parcial. Eso va a estar publicado en el cronograma que les vamos a entregar el día jueves, pero como yo lo vi, salvo que se cambie a último momento, creo, si la memoria no me falla, que era alrededor del 16 de octubre, 15 de octubre, por ahí. Ahí me hicieron una pregunta que salió incompleta. Si podía repetir en un Estado de Derecho, y ahí se terminó la pregunta, no la pude terminar de leer. Doctor, ¿quiere que le lea la pregunta? Sí, por favor. Tiene dos. La primera es respecto a qué bibliografía se recomienda para esta unidad. Sí. Y la segunda dice, un Estado en el ejercicio del poder punitivo se desempeña en su caudal y vulnera las garantías. Si podía repetir esa parte. Salió cortada la segunda consulta. Dice, si puede repetir la parte que usted habló de que un Estado en el ejercicio del poder punitivo desempeña su caudal y vulnera las garantías. No, repito lo que dije. Un Estado que en el ejercicio de su poder punitivo vulnera o viola los límites materiales o formales que hemos enumerado,
va a estar ejerciendo su poder punitivo de una manera ilegítima e inválida. Y existen para eso resortes legales a disposición de los ciudadanos para poder cuestionar esa forma de canalizar de manera irracional, ilegal o inválida el poder punitivo por parte del Estado. Después, en cuanto a la bibliografía, bueno, tenemos bastantes opciones en esta cuestión. Por ejemplo, el manual que recomienda el titular de cátedra, que es el manual de Zaffaroni, es un manual que contiene un desarrollo en relación a esta temática. Otro manual muy interesante que pueden encontrar en la biblioteca de la facultad, altamente recomendable, es el manual de Derecho Penal, parte general, del profesor Juan Bustos Ramírez, que es un manual que específicamente respecto a esta cuestión tiene un desarrollo magnífico. Y para la cursada, creo que esas 2 obras son las que recomendaría con carácter prioritario porque resultan bastante prácticas y accesibles. Después, a futuro, pueden consultar obras como la del profesor Luigi Ferrajoli, que es Derecho y Razón, pero es una obra un poco más compleja y que tal vez, a mi entender, excede el marco de una cursada, pero lo menciono porque es un libro muy bello para leer y muy extenso, por cierto, y cualquiera que tenga la inquietud y el tiempo en algún momento, si desea hacerlo, se relaciona mucho con lo que estamos viendo en esta clase. Perfecto, doctor. Le hacen una última pregunta en el chat y es, si mañana tenemos clases o ya directamente tenemos clases el jueves. Tengo entendido que esta semana tienen clase el jueves. Conmigo van a tener clases de vuelta el martes que viene. Bueno, Perfecto, doctor, muchas gracias. muchas gracias. La única duda que tengo es que posiblemente pida cambiar esa clase del martes para el miércoles, pero estoy dependiendo de algunas cuestiones vinculadas con audiencias profesionales, pero en todo caso en el transcurso de la semana me contacto con el centro de estudiantes y lo confirmo. A las 15 horas, en principio el martes y si no el miércoles. Gracias, doctor. No, Buenas nada. tardes. Buenas tardes.